Buenas tardes, ¿qué tal estáis? En Juan, capítulo 4, encontramos en el versículo 19 una declaración interesante de la mujer samaritana. Le dijo la mujer: Señor, me parece que tú eres profeta. Estamos delante de una persona que, hablando con el Señor Jesús, percibe algo más de él, empieza a tener interés en su conversación con el Señor Jesús. Y lo extraordinario de esta historia es que el Señor Jesús la gana a ella para su reino, a través de ella gana a otros, y de hecho pues ella es instrumento para que el Señor Jesús pueda actuar en una ciudad que no tendría ningún valor para los de su tiempo, en Samaria. Pero me gustaría subrayar esta idea. Me parece, es decir, no estoy seguro de lo que estoy viendo. Me gustaría clarificar ese asunto porque nos movemos mucho en el me parece. ¿Cuáles son realmente las certezas que nosotros tenemos en este momento? Si nos fuéramos a mirar un poquito el mundo, vamos a hacer un recorrido por los periódicos. Si nos vamos en el país, pues hay un montón de artículos, pero hay uno muy importante que habla de Estados Unidos y del presidente de Estados Unidos y dice que inflama el conflicto, que califica las protestas de actos de terrorismo nacional. Pues sí, parece ser que de golpe y porrazo, como se dice por aquí, en Estados Unidos ya se han olvidado del bicho y se han descubierto que hay otros problemas muy grandes dentro de esa sociedad. Las ciudades están en llamas en Estados Unidos y no saben cómo parar a la gente. Ya ha quedado muy atrás el tema de si el virus afecta o cómo afecta, porque hay cosas más importantes. Y yo también lo voy a decir. No puede ser que una persona muera porque otra le ponga la rodilla en el cuello, que lo apriete en el medio de otra gente por 8 minutos y que después de eso no sea condenado por toda la sociedad. Eso es horrible. Vivimos en un mundo horrible, donde después de que haya ocurrido eso, vamos a investigar lo que ha pasado. No ha pasado nada. Lo que ha pasado es que un policía le puso la rodilla en el cuello a un ciudadano y lo mató. Eso es lo que pasó. Bueno, los ciudadanos de Estados Unidos parece ser que hacen lectura rápida y han entendido lo que ha pasado, pero se han ido en otro extremo, respondiendo a la violencia con violencia. Si nos vamos por aquí más cerca, nuestro país, según qué periódico vayamos a leer, vamos a encontrarnos con otras cosas. Si leemos El País, pues el panorama está de una manera, y si nos vamos al Mundo, el panorama está un poquito de otra manera. ¿Quién tiene la razón y quién no tiene la razón? Pues según a quién te decidas seguir, va a tener la razón o no va a tener la razón. Pero lo que yo propongo para hoy es que veamos el mundo con otros ojos. En el tiempo del Señor Jesús, los ojos naturales veían solamente en la superficie, pero el Señor Jesús demostró que había otra manera de ver el mundo. Yo os propongo que veamos el mundo a través de este ejemplo que encontramos en Juan capítulo 4. Acompañadme en la lectura. En Juan capítulo 4, después de que el Señor Jesús en el versículo 26 se identificara como el Mesías, el Cristo, el Salvador del mundo, después de eso, cuando sus discípulos habían vuelto a donde él estaba, el Señor Jesús les presenta otras realidades. Primera realidad del Señor Jesús. Ellos estaban preocupados
por si Cristo había comido o no había comido algo. Pero fijaos lo que responde el Señor Jesús, versículo 32. O el 31 también, para que entendamos el contexto. Entre tanto, los discípulos le rogaban diciendo: Rabí, come. Él les dijo: yo tengo otra comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros: ¿le habrá traído a alguien de comer? Eso es ver con los ojos humanos, con los ojos naturales. Sin embargo, el Señor Jesús hablaba de otra cosa. La comida del Señor Jesús era hacer la voluntad del Padre. Versículo 34, lo dice literalmente. Jesús les dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. ¿A qué te estás dedicando en este periodo? ¿A qué nos estamos dedicando? Si nos ponemos a investigar todo lo que hay en Internet, acabaremos locos. Si estamos viendo continuamente las noticias, acabaremos enfermos. Hay otra manera de ver las cosas. ¿A qué te estás dedicando? ¿Cuál es tu comida? Y cuando Cristo se refiere a la comida, es algo indispensable para la vida. Y para Cristo era indispensable hacer la voluntad de Dios. Preguntémonos, pregúntate: ¿estoy haciendo la voluntad de Dios en un día de por la mañana hasta por la tarde? ¿Estoy haciendo la voluntad de Dios? ¿Mi oración contiene solamente aquello que a mí me interesa? Dios, protégeme, Dios, acompáñame, Dios, dame. ¿O también estoy mirando cuál es la voluntad de Dios? ¿Qué es lo que tengo que hacer yo para cumplir la voluntad de Dios ahí donde esté o ahí donde vaya? ¿Tienes ese tipo de comida? El siguiente versículo nos presenta otra visión. Ver el mundo de otra manera. Estados Unidos está lleno ahora de conflictos sociales y vamos a ver la escalada, no la desescalada, la escalada de la violencia. Vamos a ver lo que va a pasar ahí. Pero ¿qué es lo que podríamos ver con otros ojos? Podríamos ver y podrían ver los verdaderos cristianos discípulos de Cristo. De ahí podrían ver que hay gente que salvar en ese lugar. Si miramos por aquí en España, sobre todo lo que planea ahora es la crisis económica, y si nos vamos al Diario de Mallorca, pues desde luego muchos artículos tienen que ver con la economía de aquí, tiene que ver con el turismo, tiene que ver con la declaración de Alemania que acaba de liberalizar los vuelos, pero en España no, de momento. Estas son las preocupaciones, pero ¿podría haber otra preocupación? Pues podrías preocuparte en tu entorno, en tu casa. ¿Queda alguien por salvar? Señor, ¿cuál es la comida espiritual que tú quisieras que yo coma? Te pido en oración que me la descubras. Quiero ser parte. Estoy dispuesto a que me utilices como nunca antes, porque el mundo está como nunca antes. Yo también quiero ser utilizado como nunca antes. Así que el Señor Jesús plantea a sus discípulos ver el mundo de otra manera. Y vamos a mirar este mundo de otra manera. Fijaos, el contexto muy parecido al de ahora. Si nos paseamos ahora por la isla, vamos a ver que los campos ya son amarillos. Versículo 35. ¿No decís vosotros: aún falta 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo: alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. El Señor Jesús no veía meramente el trigo o la cebada, sino que veía las gentes, las personas que andaban o cruzaban por esos campos. Eso es lo que le interesaba a Cristo. He escuchado últimamente tantos debates. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? En las noticias oficiales todo es nuevo. La economía es nueva. Otra era. Nueva normalidad. Todo es nuevo. ¿Cómo que todo es nuevo? ¿Qué es lo que se ha hecho nuevo? Si hemos ido de mal en peor, ¿dónde está lo nuevo? Pero no es esto. Justamente estoy diciendo
que no nos dedicamos a esto. Nos dedicamos a escuchar las palabras del Señor, a ponerlas en oración, a ponernos en oración y a ver el mundo con otros ojos. Señor, ¿cuáles son las oportunidades para que yo participe en la salvación de una persona? Me gustaría comer esa comida de la que hablaba el Señor Jesús. Hacer tu voluntad, ahí donde esté y como tú estés. Así que el Señor Jesús enseñó ver el mundo de otra manera. Ver a aquellos que han de ser salvos. Vivir también de otra manera. Vivir haciendo la voluntad de Dios. Voy a presentar un caso documentado. Está escrito por el propio autor y el que tuvo esa vivencia, Derek Morris, en su libro La oración radical. Él explica que si nosotros estuviéramos dispuestos a salir de nuestro status quo y orásemos al Señor de la mies para que nos usara a nosotros, ocurrirían cosas extraordinarias en nuestras vidas. ¿Qué es lo que pasó en su vida? Dice él que estaba más o menos por la mitad de su carrera universitaria y decidió para el verano ir a hacer dinero en Suecia. Pues había escuchado él que si vas ahí y plantas árboles, pues ganarás un dinero. Sin embargo, llegando ahí las cosas cambiaron y ya no se dedicó a plantar árboles, sino a hacer colportaje, vender libros espirituales. La cuestión es que no hablaba sueco, así que aprendió una presentación en sueco de memoria, tocaba las puertas, toc, toc, toc. Si le abrían, pues él entraba y empezaba a decir aquella presentación en sueco. Dice que para su gran sorpresa le fue bien al principio y vendía. Pero cuando fue un poquito adelantando, él empezó a aprender mejor ese tipo de presentación e incluso dice él que se volvió irrespetuoso con la gente. Entonces no vendía nada, absolutamente nada. De la mañana hasta por la noche, tocando puertas, haciendo presentaciones sin vender absolutamente nada. Él dice que ahí capituló, se sentó en el suelo, pero ahí él hizo la oración más extraordinaria. Él dice que eso es una oración audaz. Oró diciendo: Señor, sé que tienes un plan conmigo y si es tu plan, yo quiero que me utilices. A partir de ahí, ocurrió algo muy curioso en la siguiente casa. Él dice que estaba en el norte de Suecia. Estoy leyendo de la página 42 en el libro La oración radical. Él dice que después de elevar una sencilla oración de capitulación, una oración radical que daba a Dios permiso para que le asignase a su mies, el Señor empezó a obrar de manera milagrosa con él. Fue a la casa y él dice, cuando la mujer abrió la puerta, tuve la sensación interior de que el Espíritu Santo había estado ahí antes que yo. ¿Cuál es el plan de Dios para esta tierra? ¿Cuál era la misión de Dios a través del Señor Jesucristo? Jesús les dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. ¿Cuál es la misión de Dios para nosotros? La misma: acabar su obra. La obra de Dios se va a acabar sí o sí. Y de hecho estamos en el final de la obra de Dios. La única diferencia va a ser si tú y yo vamos a participar en esto. Y para que tú y yo participemos en esto, tenemos que hacer una oración de este tipo, de capitulación, y decir: Señor, ya no quiero vivir como hasta ahora, quiero hacer tu voluntad, y quiero que hagas tu voluntad en mí, y que obres a través de mí. ¿Qué más pasó
pasó con Derek Morris? Pues lo que pasó es sumamente extraordinario y es de los pocos casos que yo he encontrado en la época reciente que estén por escrito y que alguien asuma lo que está diciendo. Él recibió uno de los dones espirituales más extraordinarios para utilizarlos en evangelismo. Él entró en la casa, pues cuando él respondió a la convicción que el Espíritu Santo había puesto en él, dice que sintió la libertad de comunicarse en un idioma que no había estudiado y que no hablaba. ¿Te gustaría que pasase esto contigo? Imagínate que viene un turista por aquí que va a hablar un idioma que tú no entiendes, pero si tú quisieras darle testimonio de Cristo, podrías quizás experimentar esto mismo. Así que él dice, di mi testimonio en sueco. Quizás pienses, como sabes que hablaba sueco, porque era obvio que la mujer entendió lo que yo decía. Dios me dio el don de lenguas. Y a la señora la dotó del don de la interpretación. Este es nuestro Dios, es un Dios extraordinario. ¿Quisieras ver el mundo de otra manera? Los problemas que tenemos hoy día no van a parar. Y este nuevo mundo y nueva normalidad no va para mejor, sino que va para peor. Pero dentro de este mundo podemos mirar con otros ojos y ver oportunidades. Son oportunidades para hacer la voluntad de Cristo y son oportunidades para salvar gente. ¿Quieres ser parte de la obra de Dios? Hagamos hoy esta oración y digamos, Señor, yo estoy dispuesto a que me utilices como tú quieras. Yo sé que hay mucha gente para salvar. El Señor Jesús vivía con una visión completamente diferente. Habían cuestiones políticas en su tiempo, muchas, pero sin embargo, él tenía otra comida. Juan 4:34. Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Oremos hoy en las casas para que Dios haga su obra, no solamente con nosotros mismos, sino que el Señor conteste esa oración haciendo que nosotros seamos instrumentos en sus manos. Veamos el mundo de manera diferente. Dentro de los conflictos sociales, dentro de una sociedad en crisis, dentro de una sociedad en cambio, existe la oportunidad de salvar personas. Oremos hoy al Señor de la mies para que nosotros seamos uno de sus obreros. El Señor os bendiga grandemente.